usted me ha encontrado 27 y el resultado es 18. Y por lo que he visto, usted no sabe multiplicar. Me ha puesto 6 por 3, 27. 6 por 3 es 18. ¿No? Entonces, está bien en el problema 6. En el problema 7 está mal integrado, ¿no? Entonces, por eso tiene esa nota. La integración está mal. Y en el problema 8, su nota está bien. Le falta o le faltaba hallar la aceleración tangencial y la aceleración normal. No ha encontrado aceleración tangencial ni normal, por eso no tiene los 15 puntos ahí, ¿no? Bien. Luego, Condor y Tola. Condor y Tola, lo que he encontrado en el chat del team es lo siguiente, ¿eh? Aquí también vamos a anotar, está anotado, Condor y Tola. En el problema 6, Condor y Tola tiene 15. En el problema 7 no hizo, tiene 0. El problema 8 tiene 14. Y el problema 9 tiene 13. Sumado da 42. Entonces, Condor y Tola tiene 42. Opción múltiple no has resuelto, ¿no? Bien, luego Castillo Rodríguez. Veamos acá. Castillo Rodríguez. Entonces, el problema 6, Castillo Rodríguez, tiene 15, ¿no? El problema 7 tiene, a ver un ratito, el problema 7 tiene, vamos a corregir, 0 tiene el problema 7. El problema, a ver un ratito, creo que me estoy equivocando. Sí, Castillo, el problema 7 tiene 15, ¿no? El 6 tiene 15, el 7 tiene 15, y eso es todo, ¿no? Lo demás, el 8 no hizo, el 9 tampoco hizo, solamente tiene 30, no hizo los de opción múltiple, Castillo Rodríguez. Solamente encontré eso, ¿no? Los problemas 6 y 7 tiene a 15, 8 y 9 no hay la resolución. Entonces, total 30 puntos. Burgoa, el problema 7. Tiene 15 en el problema 7, ¿no? Le he corregido bien. Luego, Vargas Mamani. Aquí está, Vargas Mamani. Entonces, Vargas Mamani tiene todos los problemas buenos. Tiene 15, 15, 15, 15. Opción múltiple 40. Tiene 100 Vargas Mamani. Chuquimia Flores. Chuquimia Flores. Veamos. Me has reclamado el problema 6 y tiene 15 en el problema 6, ¿no? Entonces su nota final sería 72. Luego está Callejas Mendoza. Callejas Mendoza. Entonces, lo que encontré, lo que me mandó a mi chat, ¿no? Entonces, de opción múltiple, del 1 al 5, tiene 32 Callejas. Luego, en el problema 6 tiene 15, en el problema 7 tiene 0, en el problema 8 tiene 5 y en el problema 9, 0. Entonces, en total, Callejas Mendoza tiene 52. Luego tenemos Coria Vilca. Coria Vilca me mandó a mi chat también. El problema 6 tiene 13, el problema 7 tiene 2, el 8 no hizo, el problema 9 tiene 15. Su nota final es 30, ¿no? No tiene opción múltiple. Sigamos. Luego, González Ibáñez. González Ibáñez. Me dijo los problemas de opción múltiple. He revisado los problemas de opción múltiple
solo has respondido 2, ¿no? Justamente el 2 y el 4 has respondido, 2 tiene 16. El 1, el 3 y el 5 has respondido mal, ¿no? Entonces, González Ibáñez, su nota es 16 de opción múltiple, más su nota de los problemas tiene 53. Luego, Ramos y Añique. Ramos y Añique me dijo el número 8, ¿no? En el 8 tenía 3 puntos. El resultado de la velocidad está mal, ¿no? No ha hallado la aceleración tangencial ni la aceleración normal. Entonces, lo que le califiqué en el problema 8 está bien, ¿no? 3. Y finalmente, Núñez Delgadillo. Núñez Delgadillo me dijo en el problema 8. Tiene 10, ¿no? No encontró o está mal la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿no? Ha encontrado velocidad, ha encontrado aceleración, está bien 2 metros por segundo, luego 1 metro sobre segundo al cuadrado, pero la aceleración tangencial y la normal está mal, ¿no? Por eso tiene 10, su nota final es 54. Bien, eso sería con respecto a los reclamos. Acá también había una persona que me dijo Chura Surco, ¿no? Chura Surco he revisado en el problema 7, tiene 15, y en el problema 9 tiene 12. Solamente tiene esos dos problemas, ¿no? Entonces, Chura Surco tiene como nota final 27. Bien, eso sería entonces con respecto a los reclamos. He vuelto a revisar, he corregido. Algunos han aumentado, otros han mantenido, ¿no? Bien, entonces esto lo guardo y ahora continuamos. Entonces quedamos en la segunda ley de Newton. Bueno, aquí vamos a aceptar a más personas. Admitir. Bien, me indican, se ve la segunda ley de Newton, me escuchan, ¿no? Estoy compartiendo, ¿está bien? Sí, Se ve, ingeniero. Ya. Entonces, el día de ayer habíamos quedado en la segunda ley de Newton, es decir, cuando la sumatoria de las fuerzas que se aplica a un cuerpo ya no era cero, ¿no? Sino que era diferente de cero. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es diferente de cero, eso significa que el cuerpo adquiere aceleración. Puede ser aceleración constante o puede ser aceleración variable. Mientras que en el otro caso, cuando la sumatoria de fuerzas era cero, el cuerpo estaba en reposo, se movía con velocidad constante, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es diferente de cero, entonces el cuerpo adquiere aceleración. Y esa fuerza resultante o la sumatoria de las fuerzas es directamente proporcional a la aceleración, ¿no? Quiere decir que esa sumatoria de fuerzas va a depender también de la aceleración, o a la inversa, la aceleración depende de las fuerzas. Si la fuerza en módulo aumenta, la aceleración también aumenta, ¿no? Si la fuerza disminuye, la aceleración también disminuye. O incluso podría ser negativa, ¿no? Dependiendo en qué sentido está ahí. Entonces, esa proporcionalidad la convertimos en una igualdad multiplicando por una constante, ¿no? Esa constante es la masa. Entonces, la sumatoria de fuerzas, F sub I, es igual a la masa por la aceleración. A ver, vamos a seguir aceptando. Aquí hay personas que todavía están queriendo entrar. Bien.
Entonces aquí en la figura ustedes ven un ejemplo, un cuerpo sobre el cual se está aplicando una fuerza F. Y el cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal. Entonces, suponemos que esta fuerza F es suficiente para mover a esta masa M. Entonces, con esta fuerza, el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Va a existir una resultante, ¿no? En el eje Y, la normal con el peso se van a anular, y en el eje X, la fuerza F que se va a aplicar va a ser mayor a la fuerza de rozamiento, por lo tanto, la resultante va a estar hacia la derecha, ¿no? Y como está hacia la derecha la resultante, la aceleración también va a estar hacia la derecha. Entonces, esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Vectorialmente acá, ¿no? A ver, vamos a seguir aceptando a más personas. Pero esto podríamos hacerlo también en cada eje, ¿no? La segunda ley, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, en el eje Y también, ¿no? Se puede hacer eso. Bien, entonces ahora las clases de fuerzas con las cuales vamos a trabajar, lo que ustedes tienen que dominar y tienen que saber bien, ¿no? Porque aquí está el problema. Porque al final de cuentas, al resolver un problema de dinámica, es saber reconocer fuerzas, ¿no? Saberlas trasladar a un sistema de ejes coordenados, donde uno de los ejes es paralelo al movimiento del cuerpo. Luego hay que descomponer las fuerzas que no coinciden con uno de los ejes, finalmente aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, esto de reconocer las fuerzas es muy importante, ¿eh? Entonces, acá tenemos las tres fuerzas con las cuales vamos a trabajar. Obviamente hay otras, pero ya esas nos van a dar, ¿no? Nos van a decir una fuerza F de 15 Newton, etcétera, ¿no? Entonces, la primera es la fuerza normal, que también se llama reacción. Viene a partir del principio de acción y reacción, ¿no? Nos interesan las reacciones, ¿no? No nos interesan las acciones. Porque una masa es la que ejerce una acción, la otra es reacción. Esa reacción es la que nos interesa, que también se llama normal. Luego tenemos la fuerza peso, que no es más que la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están sobre él o en las cercanías de él. Y luego tenemos la fuerza de fricción. Esas tres fuerzas son las que nos van a interesar. Entonces, inicialmente hablemos de la fuerza normal o reacción, simbolizado con la letra N mayúscula. Entonces, como les dije, esto viene a partir del principio de acción y reacción, ¿no? Ejemplo, acá hay una superficie horizontal y tenemos este cuerpo de masa M. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando está sobre la mesa? La Tierra lo va a atraer, ¿no? A este cuerpo, le va a jalar hacia abajo. Entonces, debido a su peso, esta masa M ejerce una fuerza sobre esta superficie de color rojo. Esta superficie reacciona sobre la masa, ¿no? Y tenemos la normal que está con color verde. Entonces, sobre esta masa M está actuando el peso, que también luego vamos a identificar, que siempre está hacia abajo, y la normal, fíjense, ¿no? La normal. Es como si esa normal saliera de la superficie, ¿no? Que está de color rojo, hacia arriba, perpendicularmente. Esto es en el caso de un bloque que está sobre una superficie horizontal. Ahora, supongamos que tenemos un bloque sobre una superficie inclinada, un bloque de masa M también, ¿no? ¿Qué va a suceder? Parte del peso del bloque va a aplicar una fuerza sobre la mesa, ¿no? Esta mesa va a reaccionar y vamos a tener la normal también, ¿no? Así, de esa manera. Entonces, esta normal es como si saliera de la superficie de color rojo, atraviesa la masa M y está en ese sentido. Entonces, ahora fíjense, ¿no? Colocamos un cuerpo en una superficie horizontal y en un plano inclinado. Entonces, ¿qué característica tiene esta fuerza normal o qué es una fuerza de reacción? Entonces, en este caso, nos conviene tratar a nuestra masa, a nuestra partícula, como si fuese un bloque, ¿no? Entonces, este bloque está sobre una superficie. Hay contacto de superficies acá, ¿no?
Lo mismo en esta parte, ¿no? La superficie de abajo o la base de este paralelepípedo está en contacto con la superficie de la mesa. Entonces, ¿qué característica tiene esta fuerza normal? Siempre es perpendicular a las superficies de contacto. Entonces, aquí es útil tener las superficies y el modelo de bloque para nuestro cuerpo, ¿no? La normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Y es como si saliera de la mesa, de la segunda masa, atravesara la masa M y ahí obtenemos la normal, ¿no? Recalco, esa normal siempre es perpendicular a las superficies de contacto que están acá, ¿no? Lo mismo en este que está en el plano inclinado, fíjense, ahí están las superficies de contacto y la normal es perpendicular a esa superficie de contacto. Como si saliera de la mesa, atravesara el cuerpo M y tenemos la normal, ¿no? Entonces no hay que olvidarse de eso, ¿no? La fuerza normal siempre es perpendicular a las superficies de contacto, ¿no? Y de paso sigue valiendo lo que dije en la clase pasada, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con dos superficies, hay dos normales. Si está en contacto con tres superficies, hay tres normales. Bien, ahora la fuerza peso. ¿Qué les dije? La fuerza peso no es más que la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Sobre los cuerpos que están sobre la Tierra o están en las cercanías de la Tierra. Entonces, fíjense, ¿no? Esta masa M, que es un bloque, está sobre una mesa seguramente, ¿no? Pero la Tierra le está atrayendo, ¿no? No interesa que entre la masa y la Tierra haya otros cuerpos, ¿no? Esa fuerza igual va a existir, ¿no? Va a atraer a la masa M. No interesa que esté sobre 3 o 4 cuerpos, igual está sintiendo la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo está sobre una superficie horizontal, el peso siempre está dirigido hacia abajo, ¿no? Si consideramos a la Tierra como una esfera, podríamos decir que el peso siempre está dirigido al centro de la Tierra, ¿no? Pero como tomamos en cuenta superficies horizontales, que es una parte muy pequeña de toda la superficie de la Tierra en forma de esfera, podemos asumir que es plano en ese lugar, ¿no? Y es horizontal. Entonces, no se olviden, el peso siempre está en el eje vertical, ¿ya? En el eje y dirigido hacia abajo. Entonces, cuando nos paramos nosotros en algún lugar, sabemos que es arriba, sabemos que es abajo, ¿no? Ahora, si el cuerpo está en una superficie inclinada, igual, ¿no? El peso siempre va a estar en la vertical, ¿no? Y dirigido hacia abajo. Entonces, acá está en el gráfico el peso. Obviamente están las otras fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero ahora ya conocemos, ya sabemos cómo identificar la normal y el peso, ¿no? Normal y peso. Fíjense, la normal y el peso no siempre son paralelos, ¿no? Pueden formar cierto ángulo. Depende de si la superficie es horizontal o es inclinada. Y el peso W, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y por el vector unitario J, ¿no? Bien, ahora la fuerza de rozamiento, que también se llama fuerza de fricción. Y es una fuerza de contacto. Es decir, que existe cuando una superficie está en contacto con otra superficie. Pueden estar en reposo las dos superficies o una puede estar en movimiento con respecto de la otra. En un caso, cuando uno de los cuerpos esté en movimiento, o podían estar los dos, también depende, pero si están en movimiento, la fuerza de fricción se llama dinámica o fuerza de fricción cinemática también se dice, ¿no? Ahora, si en el otro caso los cuerpos están en reposo, a la fuerza de fricción que va a existir entre los cuerpos se le llama fuerza de fricción estática. ¿Y dónde se generan estas fuerzas de fricción? Se generan en las imperfecciones de las superficies de contacto, ¿no? Pero eso se ve a nivel microscópico, ¿no? Así, a simple vista, parecería que es planito, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos
2 hojas de papel bond. A simple vista se ve que son planitas, ¿no? Pero si vemos al microscopio van a ver que no es plano, ¿no? Sino que tiene lo que se denomina rugosidades, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción se debe a las superficies de contacto. Las superficies que van a estar en contacto. Fíjense, ¿no? Supongamos acá que tenemos 2 cuerpos, uno sobre una superficie horizontal y otro sobre una superficie inclinada. ¿Para qué estoy haciendo este análisis? Para saber hacia dónde está la fuerza de fricción. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, acá supongamos que está sobre una mesa horizontal y se le aplica una fuerza F, suficiente para mover el cuerpo y producirle una aceleración. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de la fuerza de fricción? Que va a tener sentido contrario al movimiento del cuerpo, o tiene sentido contrario a la aceleración, se dice, ¿no? El movimiento del cuerpo va a ser hacia la derecha, la fuerza de fricción, por lo tanto, va a ser hacia la izquierda, siempre se cumple eso, ¿no? La fuerza de fricción tiene sentido contrario al sentido de movimiento del cuerpo, o tiene sentido contrario a la aceleración. Ahora, si la superficie fuese inclinada, fíjense, este cuerpo, supongamos que está bajando debido a su peso por el plano inclinado. Entonces, se va a acelerar bajando por el plano inclinado. Ahí está con la flecha amarilla la aceleración, ¿no? La fuerza de fricción, ¿hacia dónde va a estar? Sentido contrario a la aceleración, va a estar en este sentido, ¿no? Entonces, recalco, la fuerza de fricción siempre tiene sentido contrario al movimiento del cuerpo. Pero si consideramos las superficies de contacto, ¿qué va a ocurrir? La fuerza de fricción también es paralela a las superficies de contacto. Mientras que la normal, como era, perpendicular a las superficies de contacto. Mientras que la fuerza de fricción es paralela a las superficies de contacto. Entonces, bueno recordar lo que les estoy mencionando, ¿no? Cuando ustedes planteen un problema, traten de resolverlo, tienen que saber hacia dónde va a ir el cuerpo, hacia dónde va a estar la fuerza de fricción. Bien, esto es cuando el cuerpo está en movimiento, ¿no? Pero el cuerpo también podría estar en reposo, ¿no? Si está en reposo, va a existir la normal y el peso. Acá hay superficies de contacto y no vamos a tener ninguna fuerza acá que se le aplique, ¿no? Entonces la fuerza de fricción va a ser 0. Luego vamos a analizar ese caso cuando vamos aumentando el valor de la fuerza, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Este cuerpo podría estar en reposo sobre la superficie inclinada. ¿Qué va a estar ocurriendo? La normal se va a anular con la componente del peso, ¿no? Y la otra componente del peso se va a anular con la fuerza de fricción y el cuerpo está en reposo. Bien, sigamos. Ahora, las causas del rozamiento, ¿no? Les dije las rugosidades de las superficies de contacto. Y 2 también nos dicen las causas del rozamiento son el predominio de las fuerzas eléctricas de atracción. Fíjense, aquí una persona está empujando un bloque sobre una superficie horizontal y la parte de las superficies de contacto vistas al microscopio. Fíjense cómo se vería, ¿no? El bloque con color medio naranja y el suelo con color medio blanco. Entonces, la superficie, fíjense, no son planas, sino son quebradas, ¿no? Y son como cuñitas esas quebradas cuando el bloque avanza sobre el suelo, ¿no? Entonces, esas rugosidades hacen que el bloque no avance fácilmente, ¿no? Pero también ahora, en esas mismas superficies, o sea, en esta parte, si vemos al microscopio, se va a ver de esta manera, ¿no? Con las rugosidades. Pero a la vez se va a ver que estos cuerpos, el suelo y el bloque, tienen cargas acá, ¿no? Porque están compuestos de átomos, ¿no? Entonces, hay electrones y también hay protones. Entonces, acá, en estas superficies rugosas, van a aparecer cargas positivas y cargas negativas. En ambos cuerpos, ¿no? Tanto en el bloque como en el suelo. ¿Qué va a ocurrir si acá tengo una carga negativa
en un cuerpo y carga negativa en el otro, se van a repeler, ¿no? Pero si hay una carga positiva acá en un cuerpo y negativa en el otro, se van a atraer. Entonces, entre las superficies hay atracciones y repulsiones entre las cargas, ¿no?, de ambos cuerpos. Pero ocurre, y esto se ha visto experimentalmente, se ha medido, que hay un predominio de las fuerzas de atracción. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión. Entonces, si hablamos de una fuerza resultante, ¿cuál va a ser la resultante? Las fuerzas de atracción, ¿no? Porque son mayores a las fuerzas de repulsión. Bien, pero antes de pasar, ¿no?, acá les dije, hay predominio de las fuerzas de atracción. Entonces, alguien me puede preguntar, pero eso es teoría nomás, ¿no? Esto todavía se puede creer, ¿no?, lo de las rugosidades, pero acá habría que dar un ejemplo, ¿no?, para verificar. Y el ejemplo que ustedes tienen, se los voy a dar yo, no es que tienen, el que se los voy a dar, perdón, está relacionado con dos vidrios. Supongamos que ustedes han roto ventanas, ¿no?, vidrios en una ventana. Y los vidrios son del mismo tamaño en los marcos, ¿no? Entonces hay que reponer esos vidrios. Ustedes compran dos vidrios, digamos, ¿no?, de las mismas dimensiones. Van a la vidriería, se los cortan, les entregan envuelto, a veces en cartón o a veces en papel. Eso es para no cortarse, ¿no? Entonces ustedes llegan a la casa y les ha debido pasar. A ver, traten de separar un vidrio del otro. O si no tienen vidrios, si nunca han pasado por esa experiencia, en este instante pueden tomar hojas, ¿no? Hojas de papel bond. Puede ser de tamaño oficio, tamaño carta. A ver, traten de separar dos hojas. ¿Es fácil o hay que hacer algo? Hay que utilizar un gilet o la uña para separarlos. Pero en el vidrio es donde se nota mejor, ¿no? Es difícil separar esos dos vidrios que están pegados, ¿no? Hay que introducir un gilet, ¿no?, entre los dos vidrios o un cuchillito y empezar a separar, y luego con la mano podemos separarlos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? El vidrio, el papel y otros materiales parecidos a ellos tienen la propiedad de que se cargan solamente al estar en contacto con el aire o estar en movimiento dentro del aire. Aparecen cargas positivas y negativas, y entre las negativas se van a repeler y las negativas y positivas se van a atraer. Pero ahí en el vidrio se nota que hay un predominio de las fuerzas de atracción, por eso que es difícil separar a esos dos bloques de vidrio, ¿no? O dos hojas también, que ustedes intenten separarlas, siempre hay que hacer algo, no es fácil separarlas, ¿no? Entonces, con eso les muestro que realmente estas fuerzas, debido a las fuerzas eléctricas o al predominio de las fuerzas eléctricas de atracción, existe, ¿no? Van a ver ustedes, les voy a mostrar posteriormente un problemita, en un examen se les ha puesto, ¿no? Se decía un hemisferio. De la parte superior se suelta un cuerpo, ¿no? Va resbalando y se separa de la superficie y luego describe una trayectoria parabólica. Eso ocurre cuando hay rozamiento y también cuando no hay rozamiento. Si es que hubiese rozamiento, les preguntan, ¿no? ¿El cuerpo caerá más abajo o más arriba que cuando no hay rozamiento? Entonces, para eso hay que pensar en esta parte, ¿no?, en el predominio de las fuerzas eléctricas de atracción. Pero vamos a ver posteriormente eso en su debido momento, ¿no? Entonces, hemos visto las causas del rozamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se halla la fuerza de fricción, ¿no? Como es un vector la fuerza de fricción, ¿cómo hallamos su módulo? Entonces, experimentalmente se ha visto, muchos personajes, muchos investigadores han realizado estos experimentos y resultado del experimento han encontrado que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la normal. En otras palabras, nos indican que la fuerza de rozamiento en módulo depende del módulo de la normal. Pero ojo, escuchen, estoy diciendo el módulo, no estoy diciendo el vector, ¿no?, sino el módulo. Entonces, acá tal vez debería haber
anotado de esta manera, ¿no? Y voy a aumentar acá. Inicialmente, cuando han investigado, se cumplía esto, ¿no? La fuerza de rozamiento, acá teníamos, bueno, no puedo ingresar acá, ¿no? Pero a ver, voy a intentar voy a insertar una ecuación. Entonces, acá tenemos F sub R. Esto es directamente proporcional al módulo de la normal. Esto colocamos acá, vamos a aumentar de tamaño. Listo, ahí. Entonces, lo que han investigado es esto, ¿no? Que el módulo de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a N. En otras palabras, quiere decir que la fuerza de rozamiento depende del módulo de la normal. Para convertir esta proporcionalidad en una igualdad, simplemente se multiplica por una constante, ¿no? Y aparece el signo de igualdad. Entonces, esa constante se simboliza con la letra griega mu, que recibe el nombre de coeficiente de rozamiento. Entonces, fíjense, ¿no? La fuerza de rozamiento en módulo es igual a mu por el módulo de la normal. Si les colocaran una rayita encima de la fuerza de rozamiento y una rayita encima de la fuerza normal, eso ya no es cierto, ¿no? Eso es falso. Solamente es válido para los módulos esto, ¿no? El módulo de la fuerza de rozamiento es igual a mu por el módulo de la normal. Porque si tuviésemos vectores, tendríamos que pensar que el vector fuerza de rozamiento es igual a mu por el vector normal. Pero ya hemos visto en los gráficos anteriores que F sub R y la normal van a ser perpendiculares, ¿no? Fíjense aquí, la fuerza de rozamiento, la normal. La fuerza de rozamiento, la normal, son perpendiculares. Y si colocáramos nosotros acá vectores, ¿qué significaría? Que este vector F sub R resulta de multiplicar el escalar mu por el vector normal. Y eso significaría que F sub R y la normal son paralelos. Pero eso no es cierto, ¿no? Ya han visto esto en el gráfico. Les recuerdo aquí el producto de un escalar por un vector, ¿no? Si multiplicamos un escalar por un vector, el resultado es otro vector, ¿no? ¿Cómo son esos vectores? Son paralelos. Entonces, si acá FR y la normal fueran vectores, si colocamos esa igualdad acá, tendrían que ser los vectores paralelos. Pero en el gráfico anterior hemos visto que eso no es así, son perpendiculares. Bien. Ahora, como hace rato dijimos, la fuerza de rozamiento existe cuando el cuerpo está en reposo o también existe cuando el cuerpo está en movimiento, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando el cuerpo está en reposo, al coeficiente le aumentamos el subíndice E de estático, ¿no? O si fuese en inglés, S tendríamos que colocar, ¿no? Entonces, a ese mu sub E o sub S le llamamos coeficiente de rozamiento estático. Y este coeficiente siempre varía entre 0 y 1. Para el caso de que el cuerpo esté en movimiento, lo que tenemos es un coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Podemos colocar la letra C o la letra K, ¿no? C de cinético, K en inglés kinetic, ¿no? Igual, este coeficiente varía entre 0 y 1. Bien, ustedes han debido ver en los libros, les dicen, la fuerza de fricción estática siempre es mayor que la fuerza de rozamiento cinética, les dicen, ¿no? Pero lo que les dicen hasta ahí no está claro, ¿no? No podemos decir está bien o está mal. Hay que especificar. Lo que sí tendrían que decirles es que la fuerza de rozamiento estático máximo es mayor que la fuerza de fricción cinética. Entonces, para eso tenemos este gráfico, fíjense, ¿no? Supongamos que acá tenemos un cuerpo de 100 newtons, ¿no? Está sobre una superficie rugosa. Entonces, se le va a ir aplicando fuerzas al cuerpo y cuando se le aplique una fuerza va a aparecer la fuerza de fricción acá, ¿no? Entre las superficies de contacto.
Entonces, si esta fuerza F es pequeña en módulo con respecto a la fuerza de fricción en módulo, el cuerpo no se mueve, ¿no? Si se va aumentando el módulo de la fuerza, va a llegar un momento en que el cuerpo sí va a vencer a la fuerza de fricción en módulo y se va a mover hacia la derecha. Entonces acá nos están graficando esos valores, ¿no? Fíjense, en esta escala, acá abajo tenemos la fuerza aplicada F en newtons, ¿no? Entonces aquí es 20, 40, 60, 80. Esta raíz intermedia sería 10, ¿no? Acá sería 30, acá sería 50, 60, 70, etc. Y en el eje vertical está el valor de la fuerza de fricción. También aquí es 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, ahora, ¿qué ocurre si a este cuerpo se le aplica una fuerza de 10 newtons? ¿No? Acá está, 10 newtons. Acá. Y el cuerpo no se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de fricción está siendo o está anulando esta fuerza F, ¿no? Entonces, si F es 10 newtons, la fuerza de rozamiento también va a ser 10. ¿Por qué? El cuerpo está en reposo y las fuerzas se anulan. Entonces, decimos para una fuerza F de 10, la fuerza de fricción también es 10, ¿no? Acá tendríamos un punto. Seguimos aumentando la fuerza. Si la fuerza F es 20 y el cuerpo no se mueve, ¿qué debe ocurrir? Que la fuerza de fricción en módulo también es 20 para que se anulen, ¿no? Entonces acá tenemos 20, llegamos hasta acá, y 20 y tenemos acá otro punto, ¿no? Y así sucesivamente, vamos aumentando, ¿no? 30, 40 y resulta que F en módulo va a ser igual a F sub R, ¿no? Y vamos obteniendo este gráfico, ¿no? Vamos obteniendo los puntos, ¿no? Pero llega un momento, fíjense, ocurre cuando la fuerza F es 50. Y la fuerza de fricción, ¿cuánto va a ser? 50 también, ¿no? Pero ya aumentando a 51, ¿qué ocurre? El cuerpo ya no está en reposo, sino que empieza a moverse, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo empieza a moverse, ¿qué es lo que ocurre? Esa fuerza de fricción ya disminuye, fíjense, baja abruptamente hasta acá. Y si seguimos aumentando la fuerza de fricción se va a mantener ya constante, ¿no? Acá en valor. Aumentamos a 60, va a seguir valiendo 40, ¿no? Aumentamos a 70, sigue valiendo 40 y 40, así, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que es cierto acá? Lo que nos dicen en los libros, ¿no? La fuerza de fricción máxima que está acá, ¿no? Que vale 50, es mayor que la fuerza de fricción cinética, ¿no? Que está acá, que vale 40. Pero si yo tomo una fuerza de fricción acá, por ejemplo, 20, ¿no? Eso va a ser menor que 40, ¿no? No es cierto eso. Entonces, cuando les dicen que la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética, se están refiriendo a la fuerza de fricción máxima que vamos a tener acá. Fíjense, la fuerza de fricción va cambiando, aumentando, ¿no? Llega a 50, que es el máximo, ¿no? Y luego baja. Entonces, acá tenemos la fuerza de fricción estática máxima, ¿no? Cuando el cuerpo está en reposo, la región de reposo, podríamos decir esta parte. Ya a partir de esto ya tenemos la región de movimiento, el cuerpo empieza a moverse, ¿no? Entonces acá les dan datos también, ¿no? Cuando F es 20, F sub R es 20 y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces con esto he aclarado que lo que es mayor es la fuerza de fricción máxima estática mayor que la fuerza de fricción cinética. Entonces acá, en esta partecita, cuando tenemos el máximo, en algunos libros le llaman el umbral de movimiento, ¿no? Quiere decir que con 50 newtons de fuerza ya este cuerpo empieza a moverse, ¿no? Entonces a partir de acá ya empieza el movimiento. Mientras que en esta otra parte, por acá, nos dicen la fuerza de fricción estática coincide justamente con la fuerza aplicada. Entonces, la fuerza de fricción máxima estática es mu sub S por la normal. Este mu sub S es el coeficiente máximo también, ¿no? Porque va a ir cambiando acá también, ¿no? El mu sub S. Bien. Sigamos.
Ya conocen ustedes las tres fuerzas, ¿no? La normal o reacción, ¿qué característica? Perpendicular a las superficies de contacto, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con dos superficies, hay dos normales. Está en contacto con tres superficies, hay tres normales. Luego tenemos el peso. ¿De dónde viene el peso? Es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están sobre él o cerca de él. ¿Qué característica? Está en la vertical, siempre está dirigido hacia abajo. Mientras que la fuerza de fricción, ¿qué característica tiene? Si el cuerpo está en movimiento, esta fuerza de fricción tiene sentido contrario al movimiento del cuerpo, ¿no? Y de paso es paralelo a las superficies de contacto. Entonces, eso es muy importante para poder resolver los problemas de dinámica. Bien, algo importante que también hay que conocer, pero ustedes tienen que recordar, ¿no? Que si la sumatoria de fuerzas es cero, por el principio de inercia, el cuerpo va a estar en reposo o se mueve a velocidad constante. Y si la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, vector cero, entonces el cuerpo adquiere aceleración, ¿no? Eso es muy importante recordar. Entonces ahora acá tenemos algo que ustedes deben conocer, ¿no? Tenemos un cuerpo de masa M que está sobre una superficie horizontal lisa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué fuerza hay que aplicarle a esta masa M para moverla hacia arriba? Acá nos están dando ese vector fuerza. ¿Qué fuerza hay que aplicar a esta masa para que se mueva hacia arriba? Pensemos un poquito. Si la masa es 10 kilogramos, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser su peso? Peso es masa por aceleración de la gravedad. Estoy hablando de módulos, ¿no? Entonces, 10 por 9, 8 va a dar 98 newtons, ¿no? Entonces, el peso de esta masa es 98 newtons. Entonces, cuando nosotros aplicamos acá una fuerza, por ejemplo, de 10 newtons, ¿qué va a ocurrir? Este cuerpo no se mueve. ¿Por qué hay una fuerza hacia abajo que es de 98 newtons? Acá le estamos aplicando 10, no va a vencer a esos 98 newtons. Entonces, el cuerpo va a quedar en reposo. Seguimos aumentando. Supongamos que aplicamos 70 newtons acá, módulo de esta fuerza F. Pero como el módulo del peso es 98, tampoco se va a mover el cuerpo, ¿no? Y así tenemos que ir aumentando, ¿no? Llega un momento en que acá aplicamos nosotros 98 newtons. Y acá hacia abajo también tenemos 98. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este caso? Se está cumpliendo el principio de inercia, ¿no? Las dos fuerzas se están anulando, ¿no? Una es 98 hacia abajo y la otra es 98 hacia arriba. Entonces, como se están anulando, el cuerpo entonces tendría que estar en reposo o tendría que estar moviéndose a velocidad constante, ¿no? Entonces, el cuerpo podría estar en reposo, pero cuando ya aplicamos una fuerza equivalente al peso del cuerpo, entonces el cuerpo también podría moverse, ¿no? Pero ¿cómo podría moverse? A velocidad constante, ¿no? Si es que esta fuerza F es igual al peso, este cuerpo podría moverse hacia arriba, pero a velocidad constante. Y ahora sí, vamos aumentando la fuerza 100, digamos acá, ¿no? 100 es mayor que 98. Hay una resultante hacia arriba. ¿Qué va a ocurrir? El cuerpo también se mueve hacia arriba, pero como hay una resultante, ya se acelera hacia arriba, ¿no? Entonces, conclusión, para que este cuerpo se mueva hacia arriba, ¿cuál es la fuerza que hay que aplicarle? En módulo, aquí está, ¿no? El módulo de F debe ser mayor o igual a el peso del cuerpo. Si es igual, el cuerpo se mueve con velocidad constante hacia arriba. Si la fuerza es mayor que el peso, el cuerpo se acelera hacia arriba. Fíjense, ¿qué diferencia habría si la superficie es rugosa? Entonces, si la superficie es rugosa, como esto no se va a mover ni a la izquierda ni a la derecha, no va a influir la fuerza de fricción que sería paralela a las superficies de contacto. Pero, ¿qué va a influir en acá? El predominio de las fuerzas de atracción sobre las fuerzas de repulsión.
Entonces, si la superficie fuese rugosa, aparte de vencer el peso del cuerpo, habría que vencer también la fuerza de atracción que se tiene acá entre las partículas de ambos cuerpos, ¿no? Entonces, seguramente acá va a aumentar, ya no va a ser F igual a mg, sino un poquito más, mayor siempre va a tener que ser, un poco mayor para que se mueva a velocidad constante. Podemos suponer, ¿no?, que las fuerzas de atracción acá sea 1 newton, por decir, ¿no? Entonces, como el peso del cuerpo es 98 más 1 newton, 99 sería, ¿no? Entonces, acá habría que aplicar una fuerza de 99 newtons para que este bloque pueda subir a velocidad constante, ¿no? Si la fuerza es mayor a 99, se va a acelerar, ¿no? Entonces, hay que considerar que no es lo mismo tener una superficie lisa que una superficie rugosa. Bien, entonces, si la superficie es lisa, vale esto, ¿no? Si la superficie es rugosa, hay que tomar en cuenta qué fuerza ejerce o qué valor tiene esa fuerza que predomina, ¿no? La de atracción sobre la de repulsión. Lo mismo ahora, ¿no? Fíjense, pero ahora, cuando digo lo mismo, me refiero a la misma masa. Entonces, ahora, otra vez tenemos una superficie lisa, el bloque de masa M. Vamos a suponer que vale 10 también, 10 kilogramos. Entonces, la pregunta es acá, ¿qué fuerza hay que aplicarle a esta masa para que se mueva hacia la derecha? Entonces, uno puede pensar, ¿no? El peso es M por G, es 98. Pero no hay que pensar mucho. Fíjense, como esta superficie es lisa, ¿qué significa? Que la fricción es 0. Entonces, cualquier fuerza que yo aplique acá, el cuerpo se empieza a mover, porque la superficie es lisa. Lisa significa que no hay rozamiento, ¿ya? O el coeficiente de rozamiento es 0. Entonces, para que este cuerpo se mueva, ¿qué fuerza hay que aplicarle? En módulo, una fuerza que sea simplemente mayor a 0. Puedo mover al cuerpo con una fuerza de 0,01 newtons. Por más pequeña que sea, como la superficie es lisa, se mueve, ¿no? Si la fuerza es mayor a 10 newton, igual el cuerpo se mueve. Entonces, cuando la superficie es lisa, la fuerza para mover al cuerpo simplemente tiene que ser mayor a 0. Pero ahora, ¿qué ocurre si existe fricción? Ahora es una superficie rugosa. Igual nos dicen ahora, ¿cuál es la fuerza mínima para mover el cuerpo hacia la derecha? Entonces ahora damos la masa del cuerpo, ¿no? 10 les dije, ¿no? Y supongamos que aquel coeficiente de rozamiento es 0,2. Bien, en el eje vertical vamos a ver que la normal se anula con el peso, ¿no? Ahora aquí se le aplica una fuerza F. Entonces estamos ahora queriendo saber cuánto debe ser el módulo de esta fuerza para que este cuerpo se mueva, ¿no? La fuerza mínima nos están pidiendo. En el otro caso de subir hacia arriba, ¿cuál es la fuerza mínima? Cuando la fuerza es igual al peso. Ya las otras fuerzas, si son mayores, ya no es la mínima, son mayores, ¿no? Entonces acá también nos están pidiendo cuál es la mínima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a tener la fuerza y aquí vamos a tener la fuerza de rozamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es calcular cuánto vale esta fuerza de rozamiento. Ya sabemos que la normal es igual al peso, ¿no? En módulo. Y la fuerza de fricción, ¿a qué va a ser igual? A μ por la normal, ¿no? Pero la normal es el peso, entonces F sub R sería μ por el peso. Entonces, multiplicamos, ¿no? F sub R sería μ por la masa por G. ¿Cuánto daría? M por G, 10 por 9, 8, 98, ¿no? 98 por μ por 0,2, eso da 19,6, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción en este caso vale 19,6. Entonces, para que yo quiera mover este cuerpo, ¿cuál es la fuerza mínima que debo aplicar? 19,6, ¿no? Esa fuerza de 19,6 se va a equilibrar con esta, pero por el principio de inercia, cuando las fuerzas se equilibran, este cuerpo podría moverse a velocidad constante, ¿no? Entonces, si F vale en módulo 19,6, este bloque se mueve a la derecha a velocidad constante. Ahora, si esta fuerza F en módulo es mayor que 19,6,
el bloque también se mueve a la derecha, pero con aceleración, porque ya las fuerzas no se están equilibrando, sino que hay una resultante. Bien, espero que hayan entendido esto. Sigamos. Entonces, esto está por demás. Vamos a borrar. Bien. Entonces, ustedes ya saben cómo reconocer las fuerzas, la normal, el peso y la fuerza de fricción, ¿no? Ya saben cuáles son las fuerzas mínimas, máximas, para poder mover cuerpos, ya sea verticalmente u horizontalmente. Entonces, ahora, lo que hay que aprender de memoria para resolver un problema, aparte de saber reconocer las fuerzas, es esto, ¿no? Pero aquí está todo eso involucrado, ¿no? Esto es lo que uno debe saber de memoria, ¿no? Esto sí hay que memorizarlo, ¿no? No hay que memorizar problemas, por si acaso, ¿no? Sino hay que memorizar los métodos para resolver los problemas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre se llama este método. Entonces, ¿en qué consiste? En pasos a seguir para resolver un problema. Entonces, ¿cuál es el primer paso, no? Inicialmente se verifica que las unidades de las variables correspondan a un solo sistema de unidades, ¿no? No pueden mezclar unidades, ¿no? Unidad del CGS con unidad del inglés o del sistema internacional, ¿no? Entonces, lo primero es transformar las unidades a un solo sistema, ¿no? Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un esquema del problema, ¿no? Luego les voy a mostrar en qué consiste ese esquema. En realidad es un dibujo, ¿no? Una vez realizado eso, ¿qué van a hacer? El paso 2. Hay que identificar y dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Pues estamos empezando con un cuerpo, ¿no? El diagrama de cuerpo libre para un cuerpo es esto. Y además de identificar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, también debemos identificar y dibujar la aceleración o el vector aceleración, ¿no? Una vez que hicimos eso, seguimos el paso 3. Tenemos que construir un sistema de ejes coordenados, o sea, son dos sistemas, ¿no? Un eje X, un eje Y, ¿no? De tal manera, dice, que uno de los ejes sea paralelo al sentido de movimiento del cuerpo. O sea, tenemos que darnos cuenta hacia dónde se mueve el cuerpo y en ese sentido tenemos que dibujar un eje, ¿no? O también el eje lo podemos construir diciendo paralelo a la superficie sobre la que se encuentra o se mueve el cuerpo, ¿no? Entonces, o paralelo a la superficie sobre la que se encuentra, aquí podemos aumentar, o se mueve el cuerpo. Y una vez que hemos construido el sistema de ejes, ubicamos al cuerpo en el origen de coordenadas, ¿no? El cuerpo siempre va a estar en el origen de coordenadas. Bien, una vez que hemos construido el sistema de ejes, ¿cuál es el paso 4? Trasladamos las fuerzas y la aceleración al sistema de ejes construidos. Aquí, ¿se acuerdan? Hicimos dibujo, ¿no? De las fuerzas, hemos reconocido, hemos identificado y dibujado. Ahora, esos vectores fuerzas tenemos que trasladar al sistema de ejes construido. Ese es el paso 4. El paso 5, ¿no? Ya con las fuerzas trasladadas al sistema de ejes construido, tenemos que fijarnos si algún vector o algunos vectores no coinciden con uno de los ejes. La cosa es que todos los vectores tienen que coincidir con alguno de los ejes, con el eje X o con el eje Y. Entonces, si algún vector o algunos no coinciden con uno de los ejes, entonces, ¿qué debe ocurrir? Deben ser descompuestos. ¿Dónde? En esos ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Ese es el quinto paso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué tenemos? Al haber descompuesto, que todos los vectores están en alguno de los ejes contenidos, ¿no? Ya sea en el eje X o en el eje Y. No puede haber un vector que no esté contenido en ninguno de los ejes. Siguiente paso, aplicamos la segunda ley de Newton para cada eje. En el eje X y en el eje Y, ¿no? Podemos aplicar la segunda ley de Newton. Y vamos a obtener ecuaciones, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Resolver las ecuaciones planteadas. Entonces, esto es lo que uno debe dominar, ¿no? No interesa que sean 2, 3 cuerpos, ¿no? Si son 2 cuerpos, hay que aplicar 2 veces este método.
Si son 3 cuerpos, hay que aplicar 3 veces el método, ¿no? Entonces, este método vale para un cuerpo, ¿no? Entonces, si en un problema hay 2 cuerpos, hay que aplicar 2 veces el método. Si hay 3, 3 veces. Estoy recalcando, ¿no? Bien, guardemos esto. Ahora vamos a aclarar esto con ejemplos. Ejemplo, voy a partir de los ejemplos más simples, luego vamos a ir complicando, ¿ya? Dice, si sobre un cuerpo de masa M igual 5 kilogramos, que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, entre paréntesis nos da μ igual a 0,1, coma, se aplica una fuerza horizontal cuyo módulo es F igual 12 N, coma, determinar la aceleración adquirida por el cuerpo. Fíjense, acá solamente tenemos enunciado, no hay un gráfico, solamente es enunciado, no nos han dado un gráfico. Entonces, en base al enunciado, nosotros debemos dibujar, hacer nuestro esquema. El esquema consiste en hacer un dibujo donde va a estar el bloque, también van a estar la superficie sobre la que se encuentra el bloque y las fuerzas que van a actuar sobre el bloque y también la aceleración. Entonces, en base al enunciado, nosotros tenemos que hacer nuestro dibujo. ¿Qué nos dice? Un cuerpo de masa se encuentra sobre una superficie horizontal. Entonces, lo primero que hacemos es construir una superficie horizontal. Fíjense, aquí está con color negro, ¿no? Esa es una superficie horizontal. Y sobre esa superficie horizontal colocamos el cuerpo. Como nos indican, ese cuerpo está sobre la superficie horizontal, ¿no? Luego dice, se aplica una fuerza horizontal al cuerpo, ¿no? Fíjense, entonces la fuerza hay que dibujarla horizontal, paralela a la superficie, pero aplicada al cuerpo. Cuyo módulo es 12 newtons, dice, ¿no? Entonces, en base a eso, nos piden determinar la aceleración adquirida por el cuerpo. Bien, entonces, inicialmente, en mi dibujo, en mi esquema, ¿qué voy a tener? Una superficie horizontal de color negro, y voy a tener un bloque de masa M con la fuerza F aplicada a ella. Entonces, sigo ahora el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Las unidades. Debo fijarme en las unidades. ¿En qué sistema están? 5 kilogramos MKS. El coeficiente no interesa porque es adimensional, ¿no? La fuerza Newton, estamos en el MKS, ¿no? Entonces, nuestros datos están en el MKS. Entonces, puedo seguir, ¿no? Ahora, ¿qué decía el método? Hacer un esquemita, ¿no? Ya hicimos el esquemita, ¿no? El cuerpo sobre la superficie horizontal y la fuerza. ¿Cuál era el siguiente paso? Había que identificar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y dibujarlas. ¿Dónde dibujarlas? En el cuerpo, acá, ¿no? Entonces, fíjense, inicialmente no hay este peso, no hay esta normal, no hay esta aceleración, no hay esta fuerza de fricción. Solamente tenemos el bloque, la superficie y la fuerza F. Entonces, ahora vamos reconociendo, ¿no? Primero, ¿no? Decimos como la fuerza está hacia la derecha, entonces seguramente va a haber una resultante hacia la derecha, ¿no? Eso significa que la aceleración va a estar hacia la derecha. Dibujamos el vector aceleración A. Ahora identificamos las fuerzas que están actuando sobre este bloque. El primero, la normal, ¿no? Aquí está la normal. ¿Cómo es la normal? Perpendicular a las superficies de contacto, ¿no? Luego, ¿qué fuerza? El peso, ¿no? El peso, ¿cómo es el peso? ¿Qué característica? Está en la vertical y siempre está dirigido hacia abajo. Entonces, ahí tenemos las dos fuerzas, normal y peso. Luego tenemos que dibujar la fuerza de fricción porque nos dicen que es una superficie horizontal rugosa. Entonces, ¿hacia dónde va a estar la fuerza de fricción? Debido a esta fuerza F, el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a estar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, fíjense, este es mi esquema de este problema, ¿no? Sigo. El siguiente paso. ¿Qué debo hacer? Construir un sistema de ejes coordenados, ¿no? ¿Qué me decía el diagrama de cuerpo libre? Uno de los ejes debe ser paralelo al sentido de movimiento del cuerpo.
¿Cuál es el sentido de movimiento del cuerpo? Hacia la derecha, ¿no? Entonces, un eje debe ser paralelo al sentido. Entonces, utilizamos un eje horizontal, ¿no? O ese eje debe ser paralelo a la superficie sobre la que se mueve el cuerpo. La superficie sobre la que se mueve el cuerpo es horizontal, por lo tanto, un eje debe ser horizontal. Y el otro eje necesariamente debe ser perpendicular a este primer eje que hemos dibujado, ¿no? Entonces acá está dibujado, ¿no? El eje X y el eje Y. No he puesto X y Y, simplemente he dejado así con rayitas negras, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que hemos construido el sistema de ejes, estas fuerzas que hemos identificado acá, las trasladamos a este sistema de ejes, ¿no? De tal manera que todos los vectores fuerzas sean ligados, es decir, sus puntos iniciales coincidan en un solo punto. ¿Dónde van a coincidir? Donde está el cuerpo. ¿Dónde lo hemos ubicado? En el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, traslado F, aquí está el origen, aquí está el cuerpo, simbolizado por ese puntito, la fuerza F, la normal, la fuerza de fricción y el peso. Y en un lugar adecuado, el vector aceleración. He seguido los pasos, ¿no?, del diagrama de cuerpo libre. El siguiente paso que me decía que si algún vector fuerza no está contenido o no coincide con alguno de los ejes, entonces hay que descomponerlo. En nuestro caso, todos los vectores fuerza están contenidos ya sea en el eje Y o en el eje X, ¿no? Ninguno hay que descomponerlo. Continuamos entonces, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Hay que aplicar la segunda ley de Newton. Y en general siempre empezamos en el eje Y. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve plantear la ecuación en el eje Y? Eso nos sirve para encontrar el valor de la normal. Y con ese valor, el módulo de la normal, vamos a poder hallar el módulo de la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción la vamos a utilizar en el eje X, ¿no? Entonces, es bueno empezar siempre en el eje Y. Además, recordar que en el eje Y, fíjense, este cuerpo no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué? Las dos fuerzas que están actuando en la vertical se van a anular, ¿no? Mientras que en el eje horizontal, F va a ser mayor en módulo que F sub R, el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Bien, entonces en el eje Y, ¿qué tendría que plantear? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Las que están hacia arriba en la sumatoria positivo y las que están hacia abajo negativa. Entonces lo que tenemos aquí, ¿no? Planteo de ecuaciones. En el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0 en este caso, ¿no? Hacia arriba, ¿quién está? La normal, ¿no? Fíjense, ya estoy en la sumatoria, ya estoy con escalares acá, ¿no? Me estoy guiando simplemente en el sentido de las fuerzas, ¿no? Si está hacia arriba, en esta sumatoria positivo. Si está hacia abajo, negativo, ¿no? El peso está hacia abajo. Igual a 0. De acá, W, que tiene signo menos, pasa al otro miembro. Como es el peso en módulo, eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, la normal es igual al peso. Pero, ojo, esto no es cierto en todos los casos. Cuidado, piensen que en todos los problemas la normal es igual al peso. No es así, ¿no? Solo en algunos casos, como en este. Bien, una vez que tenemos el módulo de la normal, el siguiente paso es hallar la fuerza de fricción en módulo también, ¿no? Va a ser igual a μ por la normal. Reemplazamos esta normal mg acá, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción es μ por m por g. Acá la volvemos a anotar, le damos un número a la ecuación. Ya no podemos hacer más en el eje Y, lo dejamos ahí. Ahora vamos al eje X. Volvamos al gráfico. En el eje X, acá hay que tener cuidado, ¿no? Fíjense, acá está la sumatoria, que dice sumatoria de fuerzas y variando de 1 a 2 en este caso, ¿no? De Fx sub i. Pero en esta sumatoria, algunos valores van a tener que ser positivos y otros van a tener que ser negativos. Como lo hicimos en el eje Y, ¿no? A los que estaban hacia arriba dijimos positivos y a los que están hacia abajo negativos. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas era 0. En cambio aquí la sumatoria de fuerzas ya no es 0. Entonces, ¿cómo asignamos acá los signos, más y menos, en esta sumatoria?
tenemos que guiarnos en la aceleración, ¿no? Entonces ustedes tienen que anotar si recordar ahora, ¿no? ¿Qué se hace? Nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre en el sistema de ejes. Entonces decimos en la sumatoria a las fuerzas que tengan el mismo sentido que la aceleración, les asignamos valor positivo. Y a las fuerzas que tengan sentido contrario a la aceleración le asignamos signo negativo. Por eso es importante dibujar el vector aceleración, ¿no? Me permite en la sumatoria asignar los signos. Entonces, en nuestro caso, F, que tiene el mismo sentido que A, en la sumatoria va a tener valor positivo. Y la fuerza de rozamiento, que tiene sentido contrario a la aceleración, va a tener valor negativo, ¿no? Bien, en el eje X hay aceleración, esa sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora sumatoria de fuerzas en el eje X. Fíjense, F, el mismo sentido que la aceleración, positivo. La fuerza de fricción, sentido contrario a la aceleración, negativo. No hay más fuerzas, solo son dos, por eso dice I variando de 1 a 2, ¿no? Igual a la masa por la aceleración. Acá nos han pedido la aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Despejar simplemente de aquí A, ¿no? Entonces, despejamos y reemplazamos valores, ¿no? Bueno, aquí falta, ¿no? Esto se ha debido perder. Vamos a colocar acá, vamos a insertar, ¿ya? Insertar ecuación. Aquí está faltando, ¿no? Entonces, acá debería estar A igual. Si de acá despejamos, vamos a herramientas de ecuación. Entonces esto va a ser F menos, buscamos mu acá en las ecuaciones. Está mu por M y por G, ¿no? Y en el denominador ha de aparecer la masa. Listo. Entonces, de acá he despejado la aceleración, ¿no? La aceleración está dada de esta manera. Un poquito vamos a subir para que se... Una vez que hemos despejado, ahora reemplazamos valores, ¿no? Fíjense, en el MKS, todos los valores. Resultado, la aceleración de ese bloque en esa superficie horizontal vale 0,44 metros por segundo. ¿Se han dado cuenta? Un ejemplo simple, ¿no? Un deslizamiento, pero sirve para darse cuenta de cómo aplicar el diagrama de cuerpo libre. Compliquemos un poquito. Trabajemos en un plano inclinado, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice este problema? Ejemplo 2. Dice, si sobre un cuerpo de masa M5 kilogramos, ¿no? Este es el cuerpo, que se encuentra sobre una superficie inclinada 30 grados respecto del horizontal, aquí sí nos están dando un gráfico, ¿no? Se aplica una fuerza cuyo módulo es F35 newton, fíjense, se aplica de esta manera, ¿no? Tal como indica la figura, fíjense, nos están diciendo cómo está en la figura. En el otro caso, no había figura, solamente había enunciado. Luego dice, coma, determinar la aceleración adquirida por el cuerpo si la superficie es rugosa, con mu igual 0,1. Entonces aquí sí hay gráfico, ¿no? Entonces, tenemos que seguir los pasos siempre. Primer paso, fijarnos las unidades, ¿no? 5 kilogramos, MKS, 30 grados, eso no interesa. F35 newtons es MKS, mu es adimensional. Todos nuestros datos están en el MKS. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer un esquema, decía, ¿no? Pero ya nos han dado aquí un dibujo. En base a este dibujo vamos a trazar nuestro esquema. Aquí está el esquema, ¿no? El plano inclinado, el bloque y la fuerza que se le está aplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Debido a esa fuerza F,
el bloque va a subir por el plano inclinado. Es decir, que se va a acelerar a lo largo del plano inclinado. Esa aceleración va a ser paralela a la superficie y paralela al vector F. Entonces, lo primero que hacemos acá es dibujar el vector aceleración, ¿no? Tiene el mismo sentido que la fuerza. Luego identificamos las otras fuerzas y las dibujamos, ¿no? La normal, perpendicular a las superficies de contacto. El peso siempre dirigido hacia abajo. Y como este bloque sube por el plano inclinado, la fuerza de fricción de sentido contrario, ¿no? F sub E. Bien, sigamos. Ahora construimos un sistema de ejes. Ojo, ese sistema de ejes que le llamamos YX no siempre va a ser uno horizontal y el otro vertical. Depende, ¿no? Porque, ¿qué dijimos? Tenemos que construir un sistema de ejes de tal manera que uno de ellos sea paralelo al sentido de movimiento del cuerpo o paralelo a la superficie sobre la que se mueve el cuerpo. Entonces, dibujaré un eje paralelo a esta superficie. Aquí está el eje, ¿no? Listo. Y el otro va a ser perpendicular, ¿no? Aquí está, perpendicular. He construido mi sistema de ejes. Ahora, ¿qué debo hacer? Trasladar esos vectores fuerza que hemos identificado a este sistema de ejes, ¿no? La partícula va a estar en el origen, entonces la fuerza F lo trasladamos y va a estar sobre el eje X, sobre el eje X que hemos construido. La normal va a estar en el eje Y. La fuerza de rozamiento va a estar en el eje X y en este caso el peso no está contenido en ninguno de los ejes. En un lugar adecuado dibujamos el vector aceleración. He trasladado simplemente este vector. Aquí estoy aplicando lo que ustedes aprenden en vectores, ¿no? ¿Qué se aprende? Que los vectores son libres, ¿no? ¿Qué significa? Los vectores se pueden trasladar de un lugar a otro con tal o con la condición de no cambiar su módulo, sentido y dirección, ¿no? Fíjense, todos estos vectores los he trasladado manteniendo su módulo, sentido y dirección invariables, ¿no? Bien, he seguido los pasos, he trasladado los vectores, pero ahora hay un vector que no coincide con ninguno de los ejes. Hay que descomponerlo en los ejes que hemos construido. Este sería nuestro eje Y y este sería nuestro eje X en este caso. Entonces, descomponemos, ¿no? El peso, acá tendría una componente en el eje Y, una componente en el eje X, ¿no? Pero para descomponer necesito un ángulo. Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo? Acá necesito este ángulo para descomponer el peso. Voy a utilizar el método de las perpendiculares. Muchas personas hasta ahora no saben cómo es el método de las perpendiculares para reproducir ángulos. Lo primero que hay que darse cuenta que un ángulo cualquiera siempre se forma a partir de dos rectas, ¿no? Fíjense acá. Esta recta que corresponde al eje X y esta recta que es segmentada. Entonces, a partir de esas dos rectas hemos construido el ángulo de 30 grados, que también se observa acá, ¿no? La superficie horizontal con el plano inclinado 30 grados, acá también 30. ¿En qué consiste el método de las perpendiculares? Yo debo dibujar dos rectas que sean perpendiculares a estas dos que forman mi ángulo inicial. Bien, entonces lo primero que hago, ¿no? A esta recta que corresponde al eje X, ¿no? ¿Cuál va a ser la perpendicular a esa recta? Justo va a ser la que corresponde al eje Y, ¿no? Ahí está la perpendicular. Y ahora, ¿cuál es la perpendicular a esta línea segmentada que es horizontal? Va a tener que ser una vertical, ¿no? Y esa vertical justamente contiene al peso, ¿no? Ahí está. Entonces acá puedo dibujar también herramientas de dibujo para que ustedes se den cuenta. Acá voy a trazar una línea vertical y lo voy a hacer también segmentada. Bien. Fíjense, ¿no? La recta perpendicular a esta, ¿cuál era? Esta, ¿no? El eje Y. ¿Y cuál es la perpendicular a esta?
es esta que contiene, ¿no? Entonces, este ángulo, ¿dónde se repite? Se repite en esas dos rectas que hemos construido, ¿no? 1 y 2. Se reproduce acá el ángulo de 30 y se reproduce también en esta parte, ¿ya? Pero no me interesa en esta parte. Bueno, acá como es tan normal, está molestando un poquito, lo vamos a subir un poco hacia arriba. Entonces, este ángulo también se reproduce acá, ¿no? Podemos volverlo a dibujar, no, no se puede. Ahí está, vamos a copiarlo, ¿ya? Copiar y pegar. A ver si podemos darle una vuelta, ¿no? ¿Dónde tenemos acá para girar? Creo que no hay para girar, ¿no? Pero ese ángulo tendríamos que hacerlo girar. No, aquí no tengo para girar en este instante, ¿ya? Lo dejaremos así nomás eso. Bien. Pero este ángulo que tengo acá también se reproduce en esta parte, ¿no? Pero el ángulo reproducido en esta parte no me interesa porque ahí no quiero descomponer nada. Me interesa acá, ¿no? Para poder descomponer el peso. Entonces, estos 30 grados, vamos a copiarlos, se reproduce en esta otra parte que hemos dibujado, ¿no? No sé si va a entrar ahí, más pequeñito tendría que hacerlo, ¿no? Para que se pueda ver. Vamos a disminuir su tamaño que sea 11, por decir, ¿no? Un poquito vamos a ampliar. Ahí. Ahí se ve, ¿no? 30, listo. Ahí se ha reproducido. Ese es el método de las perpendiculares, ¿no? Entonces, ahora puedo descomponer este vector, ¿no? Una componente en el eje X, una componente en el eje Y. Bien, sigamos. Acá se ve, ¿no? Fíjense, este vector descompuesto acá y descompuesto acá. Acá tengo W sub X y W sub Y. Entonces, fíjense, aquí descompuesto. Pero al final, ¿qué me quedaría? Los ejes, así que este peso ya se pierde, fíjense, acá ya no hay. Ya nos queda W sub X y W sub Y. Lo demás no cambia. Ahora nos fijamos que todos los vectores están contenidos en alguno de los ejes, ¿no? Entonces, ahora sí puedo aplicar la segunda ley de Newton. Y voy a empezar en el eje Y, ¿no? Porque el bloque no se mueve ni en este sentido ni en este otro, ¿no? Las fuerzas se equilibran en este eje Y. Entonces, lo que está en este sentido, positivo N, y lo que está en el otro sentido, W sub Y, va a ser negativo. Ahí está, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje Y variando de 1 a 2, solo son dos vectores, ¿no? Normal, en la parte positiva de ese eje, el peso, la componente Y, en el lado negativo, menos, ¿no? Igual a 0. Despejamos o reemplazamos, ¿no? En vez de va a ser mg por el coseno de 30. Igual a 0 y de esto y eso también, ¿no? Depende de cada persona cómo hace, ¿no? Al final o al principio. Bien, sigamos. Ahora en el eje X, otra vez me guío en la aceleración, fíjense en este eje. Y en ese eje vamos a tener dos opciones, ¿no? O los vectores tienen el mismo sentido que la aceleración o tienen sentido contrario.
No hay más, ¿no? Sistema de ejes y luego trasladar las fuerzas a ese sistema de ejes. Si alguno o algunos vectores no coinciden con los ejes, hay que descomponer. Siguiente paso, aplicar la segunda ley de Newton, empezando en el eje Y, luego en el eje X. Y luego resolver las ecuaciones planteadas, ¿no? Pero también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Tal vez alguien dirá, pero es mucha lata. Evidentemente, esto es para aprender. Pero cuando uno ya tiene dominio, puede ir directamente a esto. No hace falta que haga este dibujo, ¿no? Directamente una persona dice, la partícula está en el origen de coordenadas. Fuerzas, peso hacia abajo, la normal, perpendicular, no perpendicular hacia las superficies de contacto, fuerza de rozamiento paralelo a las superficies de contacto y la fuerza F. Pueden omitir este paso, ¿no? Pero lo que sí no pueden omitir es este paso, ¿no? Y su descomposición, porque en base a esta descomposición, ustedes están planteando estas ecuaciones. ¿Qué significa? Como me ha ocurrido en algunos exámenes, ¿no? Hay personas que me escriben solamente ya las ecuaciones. Si no hay esto, no sirve, ¿no? Porque yo con esto me doy cuenta de que las ecuaciones están bien. Entonces, necesariamente, cuando ustedes resuelvan un problema, tiene que estar este esquemita, ¿no? El sistema de ejes coordenados con las fuerzas, porque con eso yo planteo estas ecuaciones. Si no, no puedo plantear, ¿no? ¿Cómo voy a saber hacia dónde están las fuerzas? Sin gráfico. ¿Cómo voy a saber cuál es el eje X, cuál es el eje Y? Entonces, cuando me escriben solamente así resultados, eso significa que es copia nomás, ¿no? Alguien ha copiado así rápidamente y solamente me entrega resultados. Incluso me reclaman a veces, me dicen, mi resultado es igual al resultado del examen, del solucionario. No, no sirve, ¿no? Si no hay este esquema, por lo menos no quiero esto, ¿no? Esta es la cosa, ¿no? Si no hay esto, el resto no sirve, ¿no? Ahora, puede ocurrir que esto ustedes lo hayan hecho bien y aquí se han equivocado en algo, entonces también tiene su puntaje, ¿no? Bien. Entonces ahora veamos otro tipo de problemas que ya no son como los que les he mostrado, ¿no? Vamos complicando un poco. Bien, vamos a salir de esto. En un momentito voy a buscar. Bien, acá tengo otros ejemplos.
Este ejemplo dice lo siguiente. Esto también se ha preguntado en algún examen. Todos los problemas, excepto los anteriores que eran fáciles, estos son preguntas de exámenes pasados, ¿ya? Bien, acá nos dicen sobre un bloque de masa M que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, se aplica una fuerza de módulo F igual mg sobre 2. Fíjense, esta fuerza está en función del peso del cuerpo, que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, ¿no? Coma, acelerándose a razón de 2 metros sobre segundo. Esa es una primera parte, ¿no? Luego nos dicen, si no existiera fricción, la aceleración sería el doble. ¿La aceleración de quién? De la masa M, ¿no? La aceleración sería el doble. Punto seguido, determinar el coeficiente de fricción entre la superficie y el bloque, ¿no? Hay que hallar el coeficiente de fricción entre esta superficie y el bloque, ¿no? Entonces acá, en este grafiquito que me dan, está faltando algo. Ya vamos a copiar y pegar. Nos está faltando justamente μ. Acá debería estar, ¿no? En esta partecita. Aquí falta. Listo. Con esta flechita nos indican que el coeficiente está en esta superficie y el bloque. Acá nos dicen ver la figura. Entonces, esta figura es parte del enunciado, ¿no? Entonces, hay dos partes, ¿no? En la primera parte nos dicen que hay fricción, ¿no? Y en la segunda, si no existiera fricción, no hay fricción, ¿no? Entonces, empezamos con la primera parte, ¿no? Nos fijamos inicialmente unidades, ¿no? 20 grados adimensional, aquí es símbolo simplemente, acá nos están dando metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estamos en el MKS, ¿no? O el sistema internacional. Siguiente paso, hay que hacer un esquemita, ¿no? Pero yo, fíjense, estoy omitiendo ya el primero, ¿no? Estoy yendo directo a los ejes coordenados ahora. Ya sé que este bloque, debido a esta fuerza F, se va a mover en forma horizontal hacia la derecha, ¿no? Entonces, un eje horizontal y el otro eje vertical. El cuerpo ya sé que está acá en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, ahora dibujo las fuerzas que están actuando sobre el bloque. F ya lo tengo ahí, traslado simplemente, ¿no? Formando un ángulo de 20 con la horizontal. La normal, este bloque ejerce una fuerza sobre la mesa reacciona hacia arriba la normal, ¿no? Luego el peso, este cuerpo tiene su peso siempre está dirigido hacia abajo. Y como el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción hacia la izquierda. El vector fuerza F no está contenido en ninguno de los ejes, hay que descomponerlo, ¿no? Entonces aquí ya está descompuesto, ¿no? F sub Y y F sub X. Entonces empezamos en el eje Y, ¿no? Hacia arriba la normal y F sub Y, positivo, ¿no? Y hacia abajo el peso. Acá debería estar menos, ¿no? Pero no le hace, podemos igualar, ¿no? Fuerzas que están hacia arriba en módulo igual a fuerzas que están hacia abajo también. Ya podemos anotarlo de esta manera. Y de acá debemos despejar la normal, pero antes en vez de F sub Y, ¿no? F sub Y igual a ¿qué va a ser? Al módulo de F por el seno de 20, ¿no? Entonces acá tenemos N más F seno de 20 igual a mg. De ahí despejamos la normal, es mg menos F seno de 20. Fíjense, la normal no es igual al peso nomás, ya les dije, depende del problema, cómo están dispuestos los vectores. Pero ahora nos han dicho que F es igual a ¿qué? A mg sobre 2, ¿no? Entonces, en vez de F, reemplazamos mg sobre 2, ¿no? Y factorizamos mg, ¿no? Entonces, la normal es mg por 1 menos seno de 20 entre 2. Lo dejamos ahí. La fuerza de rozamiento va a ser μ por esta normal. Reemplazamos esta normal. Fr es μ mg 1 menos seno de 20 sobre 2. Le llamamos la ecuación 1. Ahora en el eje X. Acá me falta el vector aceleración, ¿no? No he dibujado aquí el vector aceleración. O he copiado esto y se ha debido borrar. A ver,
vamos a copiar acá este vectorcito, copiar y pegar. Y lo vamos a hacer girar, ¿no? Diseño de página, girar 90, girar 90. Entonces vamos a colocar acá arribita y lo vamos a dibujar con otro color, ¿no? Con rojo, por decirlo. Y ese va a ser el vector aceleración. Vamos a copiar esta normal y vamos a anotar la aceleración. Listo, ¿no? Ahí está el vector aceleración. Entonces, F sub X tiene el mismo sentido que la aceleración, positivo. La fuerza de rozamiento, sentido contrario, negativo, ¿no? Entonces, en el eje X, Fx menos Fr igual masa por aceleración. Pero Fx va a ser F por el coseno de 20, ¿no? Menos Fr igual a masa por aceleración. Pero además F es mg sobre 2, ¿no? Reemplazamos y tenemos la ecuación 2, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Reemplazamos 1 en 2, ¿no? Esta fuerza de rozamiento vamos a reemplazar acá. El resto sigue igual, aquí hemos cambiado, ¿no? Ahora acá, si se fijan, todos los términos tienen masa, ¿no? Entonces, las masas se anulan. Aquí al principio a veces me preguntan, pero falta la masa, su dato, ¿no? Uno tiene que seguir nomás resolviendo, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que las masas se anulan, ¿no? Y ya nos queda simplemente esto, ¿no? Y la aceleración es igual a esto que vemos acá, ¿no? G sobre 2 coseno de 20, mu G. Ya podríamos haber calculado esto, ¿no? Pero no conocemos mu. Tampoco conocemos la aceleración, por eso lo dejamos como ecuación número 3, ¿no? Lo dejamos ahí. Ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Que nos decían, si no existiera fricción, la aceleración sería el doble. Entonces, segunda parte del problema, ¿no? Entonces, acá ya no hay fricción, ¿no? Vuelvo a este grafiquito de aquí, aprovecho este, ¿no? Ya no hay fricción y me queda este gráfico, ¿no? Pero ahora hay aceleración acá también, ¿no? Pero esta es otra aceleración, ¿ya? Vamos a copiar esto, copiar y pegar. Entonces acá está la aceleración, ¿no? También le vamos a llamar A, ¿ya? Copiamos, aunque debería darle otro símbolo, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Listo, a esta aceleración le podemos colocar que es prima, ¿no? Donde tenemos... Ahí está, ¿no? A' le estoy llamando porque es otra aceleración esta, ¿no? Bien, entonces, como no hay fricción en este caso, no me interesa ya la ecuación en el eje vertical. Solo me interesa en el eje horizontal, porque el plantear en el eje Y me permite hallar la normal, pero como en este caso no hay fricción, no me interesa, ¿no? Entonces, directo en el eje Y. Hay una única fuerza que tiene el mismo sentido que la aceleración prima, ¿no? Entonces decimos F de X va a ser igual a la masa, pero esta aceleración prima, como nos han dicho, cuando no haya fricción va a ser el doble, ¿no? De la que cuando tenía fricción. Entonces, por eso, pues, en vez de, acá debería haber colocado A', ¿no? Pero a ver, coloquemos, ¿no? Para que esté más claro. Aquí vamos a colocar M por aceleración, y esto sería la aceleración prima. Debería notar, ¿no? Pero esta aceleración prima es 2 veces A. Y F de X a la vez es F por coseno, ¿no? Y F es mg sobre 2, ¿no? Otra vez acá, masa con masa se anulan y queda que la aceleración es g cuartos coseno de 20. Esto sí ya podemos calcular cuánto vale, ¿no? Pero le colocamos número 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a igualar 3 y 4, ¿no? Así anulamos aceleración. Esto es 3 y esto es 4. O podríamos decir reemplazando 4 en 3, da lo mismo, ¿no? Tenemos esto, hemos igualado.
todos los términos acá tienen G, se anulan, ¿no? Y acá nos queda la incógnita mu. Este término que tiene menos pasa al otro con más, y este un cuarto que está con más pasa con menos, ¿no? Y factorizamos. Un ratito, ¿qué está pasando acá? Acá algo está mal, ¿no? Acá, no, está bien. Fíjense, esto es un medio de coseno de 20, esto va a ir con menos. Menos un cuarto coseno de 20, ¿cuánto va a ser? Coseno de 20 sobre 4, ¿no? Y esto se mantiene. Y de acá despejamos mu. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces acá ya están todos los datos, hacemos los cálculos y mu es 0,28. Está resuelto el problema. Bien. Entonces, la siguiente clase voy a seguir con otros problemas. Acá tengo otros problemitas más. Acá tengo 3 problemas. Y luego vamos a resolver otros, ¿no? Vamos a ir variando, ¿eh? Vamos a ir dificultando la cosa, todos los casos que se nos pueden presentar en un examen. Bien, entonces por hoy sería todo esto. Otra cosa que les quería indicar, la clase pasada no les he podido pasar los apuntes que les he mostrado. ¿Por qué? En un solo archivo estaban muchas páginas de PowerPoint, eran como 53 creo, ¿no? Y no me aceptaba en WhatsApp mandar. Entonces ahora lo he partido en 2 y voy a poder mandar así, ¿no? Porque es más pequeño, se puede mandar así. Y esto también, este problemita les voy a mandar con otros 2. Bien, eso sería todo por hoy. Licenciado, perdón. Nos conectamos el día lunes. Sí, dígame. Lo ven ver mediante el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, mediante el grupo de WhatsApp voy a mandar esto. Muchas gracias, Luis. Esto también está siendo grabado, por si acaso, ¿no? Bien, hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se cuida. Lo dije.